y nos tiene lo último en el siguiente informe. Veamos. En estos tiempos que estamos, puede ser un secuestro, pueden ir a violar a cualquiera en montañas por acá, ¿me entiende? Y es tremenda la situación, pone que pensar a todos los habitantes. Es la preocupación de este padre de familia luego de que las escuelas públicas de Montgomery enviaran una carta informándoles sobre 2 casos en los que varios alumnos denunciaron que fueron perseguidos por hombres mientras caminaban a su casa tras salir de la escuela. Según la información que tenemos, la persona no habló o no interactuó con los niños, con los estudiantes, pero pues sí, ellos se dieron cuenta de que había una persona aparentemente siguiéndolo. Según las autoridades, los hechos ocurrieron aquí sobre la Glen Echo y la East Park Hill. El primero fue la semana pasada cuando, según la denuncia, por varios días consecutivos, un hombre enmascarado que conducía una camioneta plateada persiguió a 3 estudiantes mientras se dirigían a su casa desde la parada del autobús. Imagínense, y los niños entran a las 7, a las 8, no los queda tiempo como para traerlos, dedicarles tiempo de traerlos y venir a recogerlos por el caso del trabajo. Usted sabe que si no trabajamos, no pagamos los biles. La carta obtenida por Noticias Univision Washington DC dice que el segundo suceso ocurrió ayer mientras la estudiante caminaba a su casa. Un hombre mayor con cabello gris que vestía una chaqueta azul y amarillo la persiguió de cerca durante 6 cuadras. Los niños compartieron la información con sus familiares y llamaron a la policía. Me comuniqué con el portavoz de la policía de Montgomery a través de un correo electrónico y llamada telefónica para indagar más sobre esta investigación y me contestó que siguen revisando el video de las cámaras de vigilancia de la zona, pero basado a lo que han determinado preliminarmente no han encontrado evidencia que indique que ocurrió algún acto delictivo. Sin embargo, recomiendan que siempre denuncie cualquier actividad sospechosa, siempre camine en grupos y esté atento a su entorno. Para Noticias Univision Washington DC, Talia Varelas.